Muchas veces pensamos que el líder es el presidente, o el gerente, o el director, o el jefe médico, el encargado, el director de ingenieros en una obra. Pero en esa misma obra de ingeniería, desde el que menos responsabilidad tiene hasta el director general, todos son líderes. ¿Saben por qué? Porque liderazgo es influencia. Y esa persona que tiene menos responsabilidad es líder en su casa. Y es líder porque si él no hace su trabajo, la obra no se completa. Por ejemplo, el que percibe un menor salario o tiene una menor responsabilidad dentro de una empresa, ese trabajo que hace es parte de un engranaje. Si él no lo cumple, todo el resto de la estructura se compromete. Imagínate que el individuo que se encarga de la logística o es parte de la limpieza, que tú llegues a tu lugar de trabajo el lunes y no estés en condiciones. ¿Qué van a pensar tus clientes, por ejemplo? ¿O qué van a pensar tus colaboradores? Esto es parte de la estructura y la gerencia, de la cultura organizacional y también de la manera en la que nosotros tenemos que favorecer el crecimiento presentando un ambiente favorable para que nuestros colaboradores trabajen mejor. Está comprobado que en una empresa los colaboradores que tienen no más comodidades, sino lo necesario para desarrollar su trabajo y de manera que los motive, presentan mayores resultados en su trabajo. Y también esas mismas empresas ya hace años han puesto en funcionamiento horarios variables, porque antes se pensaba que trabajar de 8 a 6 es que hacía posible el trabajo. Un buen ambiente, una buena motivación hace posible que el que trabajaba hasta las 6, ahora hace medio día laboral, percibe lo mismo o más y se ven mejores resultados en la empresa. Porque el tema no es de golpear más duro, dice Eclesiastés, capítulo 10, sino de afinar el hacha para que cada golpe sea más efectivo. Amén. Entonces el Señor está puliendo nuestra hacha. El Señor está trabajando en nuestro corazón para que el trabajo que nos corresponde lo podamos hacer con más eficiencia, con más precisión, con mayor excelencia. Quizás pensaba que la oración más espiritual es la que era de larga data. La oración más eficaz, más espiritual, no es la que tiene un tiempo más largo o el que se levanta a determinada hora. No importa la hora que te levantes, que se haga con la buena disposición de corazón, entendiendo qué es lo que significa buscar a Dios en oración. Y puede ser una oración de segundos, así como una oración de horas, y los resultados serán trascendentales. En este día, yo quiero aportar a tu corazón una palabra que motive y desafíe nuestra alma a seguir adelante, a dar un paso de fe más allá de lo que incluso hemos planificado. Tener el corazón listo y preparado para caminar en la excelencia y no ver el éxito como un punto de llegada, sino ver la vida exitosa como un estilo de vida. La vida exitosa es un día a día. Sentirse satisfecho, que es la posición de fe correcta, estar satisfecho. Es un trabajo, un esfuerzo, una dedicación permanente. No es que vamos a hacer algo hoy que el resto de la vida nos va a hacer suficiente o nos va a llenar. Estamos llenos en el nombre de Jesús, pero esa llenura tiene que ser constante. No es una experiencia de un día, es un proceso en nuestro caminar con el Señor. Así que quiero decirte en el nombre de Jesús, claro que sí puedes, claro que hay más de Dios, claro que el Señor tiene un plan, no importa lo que estemos viendo. Si yo te diera un lienzo en este mismo momento y te pidiera que pintaras cómo te sientes, tal vez la imagen reflejaría tristeza, dolor, duda o quizás una motivación arrolladora.
Todo va a depender de cómo nos sentimos y cómo interpretamos nuestras circunstancias. Pero hay algo más profundo que es lo que quiero compartir contigo hoy. Dios quiere mostrarnos el diseño que Él ya pintó para nuestra vida. No lo que Él va a pintar, sino el diseño que ya Él pintó para nuestra vida. Aunque parezca incompleta la obra o nos sintamos incómodos, el artista todavía está trabajando. No ha terminado. No te desesperes, porque puede que parezca incompleto, pero su obra maestra, que eres tú, está en proceso. Te invito a 1 de Pedro capítulo 4, verso 12, porque yo le hacía una pregunta al Señor el lunes. Yo le decía, Señor, estoy notando que muchas familias en la congregación tenemos el mismo sentido. Estamos observando el lienzo y posiblemente estamos preocupados porque estamos viendo el proceso y decimos esto no va bien. Decimos esto no va bien porque no se ajusta a las expectativas que teníamos. Pero el Señor nos dice a ti que eres empresario, que tienes tu negocio, que colaboras en algún lugar, tú que eres líder, te quiero decir estas palabras. Te lo quiero presentar como un amigo porque fue el mismo espíritu que asumió el apóstol Pedro. Él le dice a la iglesia, que por cierto, Pedro le escribió esta carta a una iglesia que estaba dispersa, una iglesia que se había distribuido y que necesitaba un mensaje de fortaleza, y le dice, queridos amigos, mira qué buen inicio. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las cuales atraviesan, como si algo extraño estuviese aconteciendo. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Y dice el verso 15, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, por robar, por causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Voy al 17. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Que el Señor añada gracia a su palabra. Amén. Juicio. ¿Por qué, si Dios le está hablando a sus hijos a través de Pedro, el apóstol, por qué introduce el juicio? Esto no es un juicio para condena, es un juicio de valor. Es una consideración de propósito. Es una evaluación, como aquella que nos atemoriza en algunas empresas que a final de año presentan una evaluación de tu desempeño. Uno sabe lo que hizo, pero aún así, usted y yo sabemos que depende también de la consideración de lo que nos están evaluando. Podemos tener un buen desempeño, pero no necesariamente una buena valoración. Por eso se llena de temor, de incertidumbre del corazón. Todo cristiano debe entender que el Señor nos está preparando por medio de la obra de su Espíritu para que cuando llegue el día glorioso donde estemos frente a Él cara a cara, cada uno de nosotros se pueda alegrar en ese momento, se pueda regocijar y no haya ningún temor, ninguna duda con respecto a la valoración del Señor. Pero no puede pasar por alto que lo que tú y yo vamos a escuchar en ese momento es la verdad. Ese juicio que nos espera es donde se va a reconocer la medida en la que estuvimos comprometidos, la manera en la que nos identificamos con el llamado. No es un sí o un no para la salvación,
Es una evaluación para el salvo. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo aprovechaste las oportunidades? Yo te presenté un lienzo. Yo te di oportunidades. ¿Las aprovechaste? Vamos a verlo. En ese lienzo de nuestra vida, el Señor continuamente nos dice, atrévete a creer, da el paso, lo puedes lograr. Mira, esta es la dirección correcta, tómala, síguela. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿De qué manera estamos nosotros asumiendo responsabilidad y confiando en ese llamado? El propósito de tu vida no es tu desarrollo profesional. Tu desarrollo profesional es parte de tu vida. Es parte de tu propósito. Porque si fuera tu vida la labor que hoy desempeñas, entonces cuando ya no la puedas hacer más, tu vida no tiene sentido. Hay muchas personas que llegan a ese momento y no tienen sentido para vivir, porque su vida era su trabajo. Lo mismo sucede si su vida es su familia, si su vida es la iglesia, si su vida es estar, por ejemplo, con todo lo que su corazón desea. Una postura hedonista. Yo, mi bienestar, no quiero dolor, no quiero tristeza, y en eso se basa mi bienestar, pues todo el tiempo yo voy a estar ansioso. La vida es la suma de todo lo que el Señor va poniendo en el camino. La vida va más allá de lo que nosotros podemos considerar en este día, en este momento. Y cada día el Señor nos va mostrando un poquito más de ese lienzo que ya Él dibujó. Si Dios nos presentara toda la pintura, toda la obra de arte en un solo instante, ¿qué usted cree que pasaría si todavía nos quedan 60 años de vida? Yo se lo voy a decir. Ay, Señor, pero esta prueba es muy grande. Y este proceso, vamos a ponerle un poquito de rojo porque no me gusta el azul. Yo soy escogidista y esta parte nunca. Y además esto en el camino no me gusta y yo quiero graduarme a tal edad. Y todo. Entonces el Señor nos puede presentarnos un mapa. Él nos ha entregado una brújula y nos dice, este es el camino, síguelo, anda por él y serás prosperado. Pero nosotros insistimos en rechazarlo porque hemos asumido un propósito que no necesariamente está alineado con la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pedro, un entendido en el sufrimiento, le dice a la iglesia, señores, no estén tristes, ni se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Porque el cristiano que no acepta la prueba, se lo tengo que decir con todo el corazón, está en negación. Porque la plata con fuego se afina. Porque el hierro con el calor se puede moldear. Y el creyente con la prueba va tomando la forma que el Señor ya estableció para bien y para nuestro gozo. Amén. Pero no podemos anticiparnos, no podemos nosotros querer dibujar algo diferente porque nos vamos a perder de lo mejor, porque yo te aseguro que lo que Dios ya pintó es mucho mejor de lo que tú y yo pudimos haber soñado. Si hay alguna duda en tu corazón, te voy a enseñar una fórmula que nunca falla. Fe más decisión es igual a victoria. Amén. Esto nunca falla. Fe más decisión es igual a victoria. Y toda duda se disipa. Por eso, el apóstol Pedro dice, no se sorprendan de las pruebas que han tenido que enfrentar. La advertencia se nos dio hace mucho tiempo, pero quizás estamos en esa negación, en esa predisposición y no estamos prestando la debida atención a lo que el Señor nos está hablando. Y yo tengo, no voy a decir una mala noticia, sino una noticia delicada. Si en este momento tú todavía no has entrado en la disposición de prestar atención a lo que Dios
nos está hablando, estamos en una posición muy delicada. Porque la valoración del juicio que estamos hablando, que habla el apóstol Pedro, no está basada en lo que tienes, en lo que puedas poseer, sino en quién eres. ¿Quién eres delante de Dios? ¿Cómo te puedes considerar frente al espejo? No es luchar por que otros me vean bien. No es lucir bien, es comportarme bien. Los resultados se los dejamos a Dios. Pero si no hemos comprendido el mensaje, estamos muy tarde. Así que yo les exhorto a que prestemos atención a lo que quiero compartirles y que esto sirva para que durante el resto del domingo y por qué no en la semana podamos pensar en eso. Incluso partiendo de lo que estamos hablando, cuando lleguemos al lugar de trabajo, a la oficina, a la casa, podamos comenzar a observar cuál es la impresión que causamos. Quizás entro a casa y el hijo hace, entonces me siento mal con el hijo. O llego al trabajo y me doy cuenta de que cuando hice así abrir la puerta, todo el mundo se dispersó. Ah, no, que llegó el jefe, piensan algunos. No, es que cuando entraste debieron alejarse. Debieron unir a la tertulia. Posiblemente tenemos una buena intención, pero no hemos entendido el plan de Dios. La fe que agrada a Dios es como una llave que abre puertas. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo yo me voy a alegrar en la tribulación? Eso no es natural. Claro que no es natural. Por eso, el apóstol Pedro dice, alégrense mucho porque estas pruebas lo hacen partícipe con Cristo de su sufrimiento. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, la clave está en alegrarse en el Señor, no por lo que pasa. El éxito está en entender la resiliencia divina, que no se trata de aguantar con mi fuerza lo que pasa, sino de confiar con fe profunda en lo que pasa. Amén. A veces me quedo esperando el amén porque quizás no entendieron. No se trata de olvidar, hermanos. Uy, yo viví este proceso. Por ejemplo, la mayoría de ustedes saben, y algunos quizá no, que mi esposa y yo despedimos a nuestra segunda hija. Hay personas que me han dicho, no, porque hay que superar y hay que olvidar. Y yo inmediatamente digo, no, es posible, yo no puedo olvidar. Aunque me cause dolor. Nosotros la despedimos, pero no se trata de olvidar. Se trata de aprender a vivir por los procesos. De entender que es verdad que esto no es natural, es sobrenatural. La sanidad viene de Dios. El entendimiento, el contentamiento viene de Dios. Cuando vienen los procesos, ¿qué usted cree que Dios hace? ¿Tiene un látigo en la mano esperando que falles? No, Él está observando a ver cómo lo administramos. La gran sorpresa de Job fue que Dios le dijo, la prueba que viviste no fue por nada malo, no habías hecho nada malo. ¿Cómo, Señor? Sí, porque todos los amigos de Job pensaron que él había fallado a Dios y que por eso estaba sufriendo. Pero si hay algo que Dios declara de Job, es que no había nada malo en él. Y por eso, cuando fue juzgado por todos, mire, espere su tiempo, hermano. Porque todos hablan, pero Dios también habla. Y cuando llegue el momento de Dios, todo el mundo se tiene que callar. Entonces, ¿por qué no esperamos a escuchar lo que Dios quiere decir de ti? Lo primero que Dios le dice desde un torbellino a Job, ¿quiénes son estos que oscurecen mi consejo? ¿Por qué? Porque estaban diciendo, tú estás mal, por eso lo perdiste todo. Y Dios dice, no, el proceso fue porque yo quise.
Porque lo permití. Porque no es natural. Estamos tratando con Dios, hermano. El que aquí levante la mano y me diga que entendió a Dios en ese mismo momento, pecó. Podemos nosotros decir en este día, yo no entiendo este proceso, no entiendo lo que Dios está haciendo. Amén, es lo más sabio que ha dicho. Porque el día que tú entiendas a Dios, ese día dejó de ser Dios. Amén. No lo vamos a entender. No va a ser racional, pero va a ser sobrenatural. Y si tú lo quieres dar un aplauso. La obra va a ser sobrenatural. Mira, hay un proceso muy difícil que tú estás viviendo con tu familia, tu matrimonio, financiero, muy difícil. Y lo que Dios espera de ti en este día es lo siguiente, Romanos 12:12. Dios quiere que estés gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, o sea que la lágrima sécate, moléstate, riñe, incomódate. Oye, Dios lo ha provocado para incomodarte. Quien te dijo lo contrario te mintió. Por eso el apóstol Pablo dice, sufridos en la tribulación. No dice alegres en la tribulación. Hay que llorar ¿con quién? Con los que lloran. Y a veces le decimos, Señor, haz esto. El Señor dice, no, a Pablo no le puedo quitar el aguijón, se lo puse. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿pero por qué? Y el Señor le dice, por el peso de mi gloria sobre ti. Si te quito el aguijón, ¿quién va a aguantarte, Pablo, con todo lo que tú sabes? Entonces Pablo predicaba el sermón glorioso, todo el pueblo recibió un milagro, una confirmación, y él salía arrastrando el pie. Óyeme, pero qué duro para Timoteo pararse a predicar en el púlpito porque era un gran pastor en Éfeso y tenía dolor de estómago, enfermo del estómago, operando sanidad en el pueblo. ¿Y a él quién lo sanaba? Los procesos de nuestra vida no los vamos a comprender, lo vamos a aceptar. Vamos a aprender a vivir con ellos y vamos a crecer. Como el árbol que les comentaba el domingo pasado, se resistía al cambio, lo cortaron y creció hacia el cielo como nunca, pero él no entendía que para poder crecer era necesario ser podado. En esa poda de nuestra alma tenemos que reconciliarnos con Dios, tenemos que hacer las paces con Dios, tenemos que amar a Dios, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿De qué empezamos hablando? Del lienzo. ¿Lo recuerdan? Sí. Dígame amén, por favor. No tengo que volver a empezar. Lo cierto es que hablábamos del lienzo y yo lo hacía por un sencillo motivo que te lo voy a compartir. Dios pinta distinto. ¿Ustedes han visto esos que van a la galería de arte a analizar las obras? Que se van en contemplación. Y hay un círculo y tú le preguntas, ¿qué ves? Y te dicen, yo veo un águila. Porque nosotros vamos a observar de acuerdo a los sentidos. Pero en este día tenemos que decirle, Señor, ayúdame a interpretar lo que tú estás haciendo. Ayúdame a entender lo que tú estás haciendo. Porque si no tener casa, si no tener dinero y ser abandonado por todo el mundo es fracaso, Jesús fracasó. Nuestro Señor. Pero si vivir todo el proceso y esperar la respuesta de Dios es la respuesta, por eso Jesús resucitó. Amén.
Él cargó una cruz. Él no fue cargado. Él sufrió la cruz. Él padeció. Y por cuanto padeció, dice Hebreos, el libro de Hebreos, aprendió la obediencia. Y hoy tú y yo estamos sentados contemplando el lienzo y que quizás estamos en riña con Dios. No lo hemos dicho, no lo hemos declarado, pero en nuestro corazón hay necesidad de una reconciliación con Dios. Porque tenemos que decir, Señor, tú pintas bien. Tú no haces cosas malas. Yo no he entendido. Yo no he aceptado. Yo me he resistido. Y yo termino con lo siguiente. Una pareja común enfrentaba sus desafíos. Llegó un momento que la persona que era pasiva, que comprendía, que amaba a su esposa, asumió una actitud de riña, pelea, maltrataba a su esposa con palabras, con actitudes, y esto provocó una gran crisis, ¿no? Natural. Esta mujer hizo todo para poder manejar esa situación, pero no veía fruto, no veía resultado. Ya estaba a punto de abandonar todo porque humanamente no podía lidiar con la situación. Y ella conoció a Jesús como su Salvador, entregó su vida a Cristo. Todo cambió, pero en ella. La situación seguía igual. Pero hubo algo que ella notó, que cuando ella cambió y Dios le enseñó cómo manejar la situación, su esposo comenzó a cambiar. Porque él no entendía por qué ella se comportaba así. Y en su investigación terminó conociendo al Dios que transformó a su esposa. Y en ese conocimiento se volvió un hombre amable, cordial y bondadoso. Hay un hombre llamado Moisés en la Biblia que lo conocimos como alguien tosco, incluso capaz de matar a aquel que se le oponía. Pero más adelante en su historia vemos que Dios dice de él que era el hombre más humilde y manso sobre la tierra. Como el príncipe de Egipto, violento, terminó siendo manso y humilde. ¿Quieres que te lo diga o lo hablamos el domingo? Bueno, aunque no me lo haya pedido, te lo voy a decir. Yo te lo digo fácil, es sencillo. La Biblia lo presenta, mira, de una manera muy clara. El Señor lo llevó al desierto y lo puso a pastorear ovejas. ¿Cómo te crees que tuvo que actuar? Porque si seguía siendo violento, las mataba todas. Las ovejas se pierden, tienen miopía, congénita de nacimiento, son frágiles, como nada se rompen una pata, se llenan de garrapatas. Si tú no las cuidas, van muriendo una tras otra. Se vuelve como una reacción en cadena. Entonces, David dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada en verdes pastos y en aguas de reposo confortará y por amor de su nombre. Pero hay algo importante. Con su vara. Ok, David sabía lo que era ser pastor. Porque la vara corrige. Y el callado acepta. Porque la vara es para defender la oveja
de acercarme. Aprendamos eso. No todo en la vida es corregir, demandar. Hay que aprender a acercar. Cuidado si te ha pasado más tiempo corrigiendo que acercando, que sanando, que tratando, que liberando. Vamos a dedicarnos a usar el callado y recuerda que la vara es para el enemigo. Como dice un poeta nuestro, que le pique, ¿verdad? Les envía las avispas al enemigo. Aunque usted no diga amén. Yo te invito a que ahí donde estás, cierres por un momento tus ojos, porque tú sabes muy bien que este momento Dios lo quiere usar. Porque Él te está diciendo, no te desanimes, confía. Aunque haya llegado el tiempo donde está siendo procesado, esto debía comenzar. Pero no es el fin. Mi propósito es que tú puedas crecer. El Señor en esta mañana no nos trajo para que descubramos algo que más nadie sabía. Pero sí nos trajo para que recordemos algo que posiblemente olvidamos. Yo te lo quiero recordar. El Señor tiene su mirada puesta sobre ti, como el pastor sobre las ovejas. Dice la Biblia que Jesús es el buen pastor. Que cuando una se pierde, Él la busca. Que cuando una está quebrantada, Él la acerca. Te quiero compartir algo especial. Ahí con tus ojos cerrados, medita en eso. Una de las cosas que también formaban parte de los instrumentos del pastor es que él andaba con un bultito. Ese bultito servía para que él pudiera poner su comida, pero también dentro había algo muy especial. Y es que había aceite, había oliva. Porque la oliva servía para que las ovejas que estaban sufriendo por las garrapatas y los insectos, él pudiera tomar ese aceite, derramarlo sobre la cabeza de la oveja, colocarlo en sus orejas, y así cuando las garrapatas intentaban introducirse en sus oídos, se resbalaban, no podían hacerlo. Si intentaban acercarse a su boca, a su nariz, sus ojos, que se enfermaban fácilmente, ese aceite, ese óleo, las cubría a las ovejas. Aunque no lo puedas entender hoy por completo, quiero decirte algo de parte del Señor. El Señor está poniendo su óleo fresco sobre ti para guardarte en el nombre de Jesús de todos esos ataques, esos comentarios.